Continuamos con nuestra serie basada en el libro de Salmos y hoy llegamos al último salmo de la cuarta sección, el salmo número 106. ¿Sabes? Cuando queremos enfatizar algo que es muy importante, muchas veces lo hacemos al contrastarlo con algo para que entonces pueda resaltar. Un ejemplo de esto en la pintura. Los pintores, cuando quieren muchas veces resaltar un color, lo que hacen es utilizar su color complementario, o es decir, su color opuesto. Entonces, por ejemplo, el rojo, su color opuesto o complementario es el color verde. ¿Por qué razón? Porque no hay nada en la composición del color verde que contenga rojo. Y esto hace que al poner rojo y verde, se haga un contraste y por lo tanto resalte el color. Es decir, en una pintura, el rojo haría que el verde se vea muchísimo más verde y por lo tanto lo hace resaltar. Este salmo que vamos a leer es un salmo donde hay un enorme contraste. De los 46 versículos que tiene este salmo, la mayoría presentan la constante rebelión y la necedad deliberada del pueblo de Israel a través de su historia, desde el Éxodo hasta el exilio babilonio. Pero ante un panorama tan oscuro, pensaríamos que el tema principal del Salmo es el fracaso de Israel. Pero en realidad, todo este panorama oscuro sirve de contraste para resaltar que a pesar de su constante fracaso en obedecer a Dios, Dios constantemente los amó y les mostró su gracia. Así que en realidad el tema del Salmo 106 es el persistente amor de Dios a pesar del fracaso del pueblo. Así es como el Salmo 106 y el Salmo 105 están conectados. Ambos cuentan la historia de Israel, hacen un recuento de la historia de Israel, pero mientras que el Salmo 105 omite, en muchos casos, menciones de la rebelión del pueblo, por decirlo así, estábamos en aprietos, pero tú nos rescataste, el Salmo 106 dice, nos rebelamos contra ti, pero aún así tú nos rescataste. Así que no es que el Salmo 106 contradiga el Salmo anterior, más bien se complementan y buscan resaltar el hecho de que Dios ha sido bueno y misericordioso para con Israel. Así que el propósito de este Salmo, al mostrarnos este fracaso rotundo y continuo de Israel, un fracaso incluso deliberado en obedecer a Dios, es recordar la bondad de Dios. Recordar que en realidad la obediencia y la adoración es una respuesta a la gran bondad de Dios, a su misericordia, incluso a pesar de nuestro pecado, a pesar de nosotros mismos. Así que descubriremos que al final la historia de Israel es nuestra historia, porque mientras leemos esta historia podríamos pensar, no puede ser como Israel una y otra vez se rebelaba y pecaba. Pero ¿sabes? Su historia es realmente nuestra historia, donde hay una historia de fracaso y de rebelión, pero ¿cómo? Detrás de ese panorama triste, oscuro, resalta el gran y profundo amor de Dios que nos da esperanza hoy y nos da esperanza para el futuro. Entonces, ¿te parece si oramos y estudiamos juntos el Salmo 106? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque, Señor, tu palabra nos cuenta, Señor, esta historia de amor, de misericordia, de gracia constante, a pesar de nuestro fracaso, Señor. A pesar del pecado, a pesar de la rebelión, Señor, tú has sido fiel y has sido bueno. Señor, que este salmo pueda traer el día de hoy consuelo, ánimo, esperanza y pueda provocar, Señor, alabanzas que salgan de nuestra boca, Señor, reconociendo que eres bueno. Te lo pido, por favor, que tu Espíritu haga su obra en nuestros corazones y podamos ver con claridad el amor que nos has dado por medio de Cristo. Te lo ruego, por favor. Amén. Muy bien, acompáñame a el Salmo 106. Los primeros 5 versículos son la introducción del Salmo y presentan precisamente el tema del cual todo el Salmo depende. Dice el verso 1, Aleluya,
Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Estos primeros 5 versículos comienzan con una invitación a alabar a Dios, como en los últimos salmos que hemos estudiado, y también se nos dan las razones de por qué deberíamos alabar a Dios. ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? Aquí está la razón. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esta es la afirmación central del Salmo y podríamos decir incluso es la afirmación central de la Biblia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que todo el resto del Salmo, que va a presentar esta historia de rebelión y pecado, en realidad es el telón de fondo para resaltar esta gran afirmación, que Dios es bueno. Así que el salmista, como un pintor, va a usar estos colores oscuros para luego resaltar el gran amor de Dios, su misericordia. Pero muchas veces hemos seguro escuchado esta frase, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aparece en varios pasajes. Pero ¿qué significa cuando decimos que Dios es bueno? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, en un libro, El universo de Alado, de James Shire, él destaca esta afirmación que hace la Biblia acerca de la bondad de Dios, del carácter de Dios. Y él dice esto: la bondad de Dios, cuando decimos que Dios es bueno, estamos hablando del principal aspecto del carácter de Dios, del cual se desprenden todos los demás. Dios es bueno como esencia, es la esencia de su naturaleza y su carácter. Dice él, su bondad se expresa de 2 maneras principalmente. Se expresa a través de su amor y a través de su santidad. Entonces, por ejemplo, la santidad enfatiza el aspecto de la justicia de Dios, que en Él no hay tinieblas, que Él es justo, que Él es santo, que está separado de toda otra criatura en el sentido de que Dios es único, especial, no hay como Dios. Y Dios es justo y por lo tanto su bondad se expresa cuando Él trae justicia. Pero también su bondad se expresa en su amor. Este mismo Dios bueno que trae justicia es el mismo Dios bueno y amoroso que se entregó en sacrificio por nosotros, que Jesús recibió el castigo justo, la justa indignación de Dios, para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón de Dios y su amor y su bondad. Dios es bueno. Pero también dice que para siempre es su misericordia. ¿Qué es misericordia? Pues que no hemos recibido lo que merecemos. La palabra misericordia en hebreo, Hesed, implica la bondad y el amor inagotable de Dios. Habla de el amor fiel y constante de Dios. Por eso dice, su misericordia es para siempre. Su amor, su fidelidad, su bondad es inagotable. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cómo sabemos esto? Pues vamos a ver en el Salmo cómo Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora en el verso 2 y 3 hay una pregunta. El salmista hace una pregunta, dice ahí, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová y quién contará sus alabanzas? ¿Quién va a participar de sus alabanzas? Es una pregunta muy similar al Salmo 15 o al Salmo 24 que plantean quién podrá subir al monte del Señor y habla de, la respuesta es el íntegro. Así que la respuesta de quién podrá expresar las poderosas obras de Jehová, la respuesta está en el verso 3. Dichosos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. Así que la respuesta es una bienaventuranza. Dichosos. Una bienaventuranza como las que encontramos en Mateo capítulo 5. Y en los Salmos, y a lo largo de la Biblia, pero especialmente en los Salmos, aparece varias veces esta palabra bienaventurados. Hay varias bienaventuranzas de las que hablan los Salmos. Déjame recordarte algunas.
Por ejemplo, dicen los salmos, dichosos los que no andan en el consejo del malo, sino se deleitan en el Señor. Dichosos los que el Señor ha borrado su culpa y perdona su desobediencia. Dichosos los que hacen del Señor su confianza. Y ahora dice el Salmo 106, dichosos los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. ¿Cómo se conecta esto con la alabanza, con participar de la alabanza y proclamar la alabanza del Señor? Creo que esto es lo que está diciendo. En vista a la bondad del Señor y en vista a que Dios había rescatado a Israel, ¿cómo tenían que vivir? Exactamente, una vida de adoración, una vida de gratitud. Esa es la manera en la que tenían que vivir en vista al hecho de que Dios ha sido bueno y les había rescatado de la esclavitud. Pero, ¿cómo se ve una vida de adoración de acuerdo a este salmo? Una vida de adoración se ve cuando lo que cantamos corresponde con cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. Si los tratamos como Dios trata a los demás, con justicia y juicio. Así que en este salmo, adorar al Señor se ve en cómo tratamos a los demás. De hecho, la palabra juicio y justicia son importantes aquí. Son las palabras hebreas tzedekah y mishpat. ¿Qué significa tzedekah y mishpat? Bueno, justicia y juicio son parte del carácter de Dios. Y significa que Dios cuida de los que no se pueden cuidar, que Dios ama a las personas y actúa para establecer su justicia, pero también para que florezca. Así que hacer justicia y juicio es, en resumen, amar a las personas y tratar a las personas como Dios las ama y como Dios las trata. ¿Te acuerdas del resumen de los mandamientos? Amarás a Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tratar a las personas como Dios las trata, como criaturas que han sido creadas por Dios, pero que también son valiosas para Dios porque Dios les ha dado su imagen. Las personas llevan la imagen de Dios y son valiosas para Dios y debemos no solamente tratarlas con respeto, sino cuidar de aquellos que no se pueden cuidar a ellos mismos. Esto es justicia y juicio. Así que hay un sentido en el que ser humanos, ¿no? Es decir, fuimos creados para reflejar a Dios y reflejar a Dios en su carácter justo y bueno. Y eso significa tratar a las personas como Dios las trata. Y este había sido el llamado especial de Israel. Ahora, sin duda alguna, en el mundo nos damos cuenta, no hace falta muchos años para darnos cuenta que las personas realmente no tratamos a los demás como deberíamos hacerlo. Y hay una razón. Génesis 3 nos habla de el pecado y la muerte en el mundo. Pero juicio y justicia habían sido parte del llamado especial que Dios hizo a Israel. De hecho, en Génesis 18, 17 y 19, cuando Dios está revelándole sus planes a Abraham, Dios dice esto, que no le va a ocultar sus planes a Abraham precisamente por esta razón. Déjame leerte en una versión sencilla. Génesis 18 dice, yo lo escogí, es decir, Abraham, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que mantengan el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Otra versión dice, sabiendo que Abraham, cuando cumpla la promesa, Dios a Abraham, y se haga una gran nación, dice, yo sé que él enseñará a que hagan juicio y justicia. Así que esta es la forma en la que el pueblo del Señor tenía que vivir, como luz a las naciones, reflejando el carácter justo y bueno de Dios. Sus acciones tenían que estar de acuerdo a lo que decían sobre el Señor, a lo que cantaban, a sus sacrificios y a su adoración, tenían que estar correspondiendo con sus acciones. Pero esta es la gran tragedia de Israel, que precisamente su historia es una historia en la que fracasaron en reflejar al Señor y su bondad porque se olvidaron del Señor, porque no fueron agradecidos. Y eso es de lo que trata este salmo, una historia de fracaso en la que se resalta el gran amor de Dios a pesar
del fracaso de Israel. Ellos persistieron en rebelarse, pero Dios persistió en amarles. Y el verso 4 y 5 son una petición que se repite al final. Una petición individual, pero que funciona como un modelo para la comunidad. Dice el verso 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, y visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Muchos comentaristas están de acuerdo en que la ocasión de este salmo, o este salmo está escrito hacia la comunidad de Israel en el exilio. Así que es un salmo que repasa la historia de Israel, la razón por la que terminaron en el exilio, pero que también les hace recordar que Dios es bueno, que Dios no se ha olvidado de ellos, que hay esperanza en el Señor, y por lo tanto se les invita a orar esto: Señor, rescátanos, Señor, ayúdanos. Y al final vamos a poder ver cómo esta oración es importante hasta el día de hoy. Muy bien, bueno, el resto del salmo, vamos a ver esta historia, este telón de fondo, esta historia triste, en donde el amor de Dios resalta una vez y otra vez y otra vez. Entonces, comenzando por el verso 6 al 12, esta es la primera escena que el salmista trae a la memoria: el rescate del Señor en el Mar Rojo. Acompáñame al verso 6, dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Es muy interesante cómo comienza el verso 6. El salmista literal dice: su historia, o sea, la historia de sus antepasados, es nuestra historia. Hemos pecado como ellos, nos hemos rebelado como ellos, fuimos infieles como ellos lo fueron. Y lo va a demostrar a través de comenzar por el Éxodo y recorrer la historia de Israel hasta el exilio. El salmista está diciendo: la razón por la que terminamos en el exilio es por la misma razón que nuestros antepasados ofendieron al Señor, y muchos de ellos quedaron también postrados en el desierto en la historia de Éxodo. Porque aunque vimos, no confiamos en el Señor y nos rebelamos contra Él. Así que esta primera escena es la escena del Mar Rojo, cuando Dios rescató a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y juzgó a Faraón, y cruzaron el Mar Rojo de una manera espectacular. Dice, cruzaron el abismo como si fuera desierto, es decir, cruzaron en seco. Dios abrió el Mar Rojo y los libró de sus enemigos. Pero a pesar de esto, el pueblo falló en reconocer que Dios los había rescatado. De hecho, lo que está diciendo el salmista es que por la manera en la que el pueblo actuó, que entró en pánico, que no confiaron en Dios, que se quejaron de Dios, que empezaron a decir: Dios nos trajo aquí para matarnos, no debimos salir nunca de Egipto. Lo que dice el salmista es: si ellos realmente hubieran entendido lo que Dios hizo por ellos, no habrían actuado de esa manera, desconfiando de Dios y quejándose de haber salido de Egipto, murmurando. Nosotros tenemos una expresión para esto: viendo, no vieron. Viendo, no vieron. A pesar de lo que el Señor había hecho por ellos, en realidad no habían confiado en el Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? A pesar de las quejas del pueblo, que nos dijo el salmista, Dios los salvó, Dios los rescató y les dio a conocer su poder. Los rescató de sus angustiadores y sus opresores, y lo hizo para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Aquí está el tema del salmo. Ellos persistieron en su rebelión, pero Dios persistió en su amor por ellos y los rescató. Ahora, la siguiente escena es
son varias escenas, de hecho, que van a terminar con la intercesión de Moisés cuando el pueblo formó dos ídolos, dos becerros de oro, y empezó a darle gracias a esos becerros de oro en lugar de al Señor. Entonces, vamos al verso 13. Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Así que esta sección termina con la intercesión de Moisés en el monte Sinaí. Aquí está el ciclo se repite, un ciclo de pecado y de rebelión constante, y una vez más Dios muestra su amor y su misericordia para ellos. Las historias que menciona esta sección están centradas en las historias del desierto, las historias de tentación, pecado y juicio que aparecen en el libro de Números, desde el capítulo 11 adelante. Si tienes la oportunidad, terminando la enseñanza, ve a esos capítulos y ahí vas a conocer estas historias. Y luego termina con una historia que está en Deuteronomio 32 y 34. Así que, ¿cómo empieza el verso 13? Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que él había hecho, o sea, lo que el Señor había hecho. No quisieron esperar su consejo. Entonces, esta sección podemos ver tres cosas que se enfatizan. Número uno, tentaron a Dios. Y varias historias aparecen aquí, las historias de cómo Dios les envió pan, el maná, les dio a beber agua y a pesar de eso se quejaron, y más adelante volvieron a quejarse al grado de decir, estamos fastidiados de este pan, no queremos más este pan, queremos carne, y Dios nos trajo aquí para matarnos al desierto, nos acordamos que en Egipto teníamos pescado y deberíamos volver allá. Y estaban quejándose de Dios a pesar de que múltiples ocasiones Dios les había mostrado su bondad. Así que tentaron a Dios. La idea es que cuestionaron muchas veces su bondad. Lo que estaban diciendo es, Dios no es bueno, Dios no nos ama, Dios nos trajo aquí para matarnos. Si Dios nos amara, no nos habría hecho esto. A pesar de que Dios los había sostenido, los había rescatado, los había amado, ya se habían olvidado de toda la crueldad de Faraón y de su esclavitud en Egipto. Así que en una ocasión Dios les concedió su deseo, les envió codornices, dice, hasta que se les salieron por las narices. Pero después de esto vino un juicio y Dios trató con el pecado del pueblo. Luego aparece otra historia en la que Coré y un grupo de personas empiezan a rechazar el liderazgo de Moisés, aunque en realidad no estaban rechazando a Moisés, sino estaban rechazando al Señor. Y empezaron a decir, ¿quién te puso a ti? ¿Por qué Dios no nos puso a nosotros? Tuvieron envidia y Dios trajo un juicio sobre Coré, la tierra se abrió y hubo un juicio sobre ellos. Estaban rechazando al Señor y una vez más quejándose y murmurando y desafiando al Señor a pesar de que Dios les había dado tanta evidencia de su bondad continuamente. Y luego vemos otra historia. Todas estas historias no aparecen aquí en orden cronológico, sino más bien se está subrayando el hecho de cómo en todas estas historias Israel mostró su verdadera condición de rebelión, de pecado, su corazón duro, pero cómo a pesar de todo esto Dios les amó. Así que una tercera cosa que se destaca en esta sección es cómo cambiaron la gloria de Dios por un ídolo, y dice, se olvidaron de su Salvador.
Cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de los mandamientos, tarda en bajar, así que el pueblo se desespera, una vez más empiezan a quejarse, y se hicieron dioses, se hicieron 2 becerros de oro y empezaron a darles gracias por haberlos rescatado de Egipto, y en lugar de confiar en el Señor, cambiaron la gloria de Dios por, dice el texto, por un animal que come hierba. Y por lo tanto, Dios le dijo a Moisés que iba a comenzar de nuevo, que iba a deshacerse del pueblo e iba a comenzar de nuevo. Pero Moisés intercede y Dios mostró misericordia al pueblo. Ahora, el hecho de que Dios, más bien, déjame ponerlo así, el hecho de que Moisés intercediera por el pueblo es en realidad una muestra de la misericordia de Dios. Porque no es que se le salió de control a Dios, sino que Dios usó esa experiencia para tratar también con Moisés. Y Moisés representó el corazón de Dios, por decirlo así. Como lo vamos a ver más adelante con otro hombre, Finés, Moisés representó el corazón del Señor, que Dios es bueno y que está dispuesto a perdonar y a rescatar. Así que la intercesión de Moisés delante del Señor para que tuviera misericordia del pueblo y que Dios lo hiciera, en realidad muestra lo que había en el corazón de Dios, su constante amor y fidelidad por un pueblo que constantemente lo desafiaba y lo cuestionaba. Así que, una vez más, aquí está el tema del Salmo. Ellos persistieron en su rebelión, pero Dios persistió en su amor y los rescató. Ahora, la siguiente sección del Salmo, el verso 24 al 31, una vez más, vemos un ciclo de pecado y cómo termina con otro hombre que intercede por el pueblo. Así como Moisés, ahora es el hijo del sacerdote Aarón, Finés. Acompáñame al verso 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Así que, una vez más, el ciclo de pecado, de tentación, de juicio. Y ahora comienza esta sección, el verso 24, diciendo, menospreciaron la tierra. Y lo dice así, al no creer la promesa del Señor. ¿Qué significaba querer volver a Egipto? Cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, que cuando salieron del monte Sinaí, estuvieron más o menos 1 año y medio ahí. Cuando salen del monte Sinaí, para llegar a la tierra prometida eran poquitos días. Pero cuando llegaron a la tierra empezaron a quejarse, decían que era imposible entrar a la tierra, decían que había una multitud de personas inconquistables y dijeron, Dios nos trajo aquí para matarnos y quisieron matar a Moisés y vamos a volver a Egipto, vamos a regresarnos. Lo que estaban haciendo era rechazar a Dios, rechazar la salvación del Señor, rechazar el éxodo. Y nos muestra entonces lo que había realmente en sus corazones, sus corazones duros, incrédulos. No con duda, sino con incredulidad, es decir, con una necedad deliberada de no creer en el Señor a pesar de que Dios les había mostrado su bondad. Otra vez, viendo, no vieron. Por eso, Números 14, 21 y 22 nos muestra la reacción del Señor ante esta constante rebelión del pueblo en esta escena donde menospreciaron la tierra que el Señor les ofrecía. Esta fue la respuesta del Señor, verso 21 y 22 de Números 14. Te lo voy a leer en una versión sencilla. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra.
Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz, enfatizando el hecho de que esto es deliberado. Están deliberadamente rechazando al Señor y su bondad y su salvación. Así que Dios trajo una disciplina. Esta primera generación no va a entrar a la tierra prometida. Ahora, aquí hay un punto importante, porque más adelante se va a mencionar una epidemia, que ya leímos. Hace ratito leímos también que el Señor permitió mortandad. Entonces nos está mostrando algo. ¿Es la disciplina una falta de amor? ¿Una falta de la bondad de Dios? Si estamos hablando de que este salmo resalta la bondad de Dios. No. De hecho, este salmo nos muestra cómo Dios persistió en amar al pueblo, incluso disciplinándoles. La disciplina era necesaria. La disciplina trató con el pecado y la dureza del corazón del pueblo y era una muestra del amor de Dios. Dios no se deshizo de ellos. Dios persistió en amarles, incluso disciplinándoles para mostrarles que les amaba, como un padre disciplina a sus hijos. Así que Dios persistió en amarles, aunque ellos persistían en rechazar al Señor. Y entonces, imagina cómo aquellos que están en el exilio leyendo justo este salmo, cantando este salmo. De hecho, el verso 27 probablemente conecta con el exilio al decir, primero los abatió en el desierto, escucharon, vieron, no confiaron en el Señor, así que Dios no permitió que la primera generación entrara a la tierra prometida. Entonces, verso 27, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. ¿Te das cuenta de la conexión? ¿Por qué razón terminaron en el exilio? Por la misma razón que la primera generación que salió en el éxodo no entró a la tierra prometida. Viendo, no vieron. Aunque vieron el amor de Dios, probaron el amor de Dios, se rehusaron a escuchar su voz y se rebelaron constantemente contra el Señor. Ahora, la siguiente historia que subraya esta sección del verso 24 al 31 es una historia en Baal Peor, una historia de inmoralidad e idolatría. Es una escena que aparece en Números capítulo 25, cuando Israel se unió a la inmoralidad y a la idolatría en el culto a Baal. Nos dice Números 25 que los israelitas empezaron a juntarse con los cananitas y que adoraban a esta deidad, a Baal, y que su culto, su festejo, incluía actos de inmoralidad sexual como sacrificios a los muertos, porque Baal, esta deidad cananita, es la deidad que representaba la fertilidad y por lo tanto se hablaba del ciclo de la vida y la muerte de Baal, como también en la naturaleza hay este ciclo de la primavera y el invierno, cuando no hay cosecha y vuelve a crecer. Entonces recreaban este ciclo de fertilidad en la tierra, pero también buscaban la fertilidad y por lo tanto había actos de inmoralidad, había prostitución cúltica, había sacrificios a los muertos, recreando este ciclo de vida y muerte. Israel participó de todo esto. Y por lo tanto vino una epidemia al pueblo, una epidemia donde murieron muchas personas y solo se detuvo cuando el hijo del sacerdote Finés actuó con justicia, mostrándoselo y él trajo juicio sobre 2 personas que habían entrado al campamento justo en esta práctica de idolatría e inmoralidad. Trajo juicio sobre ellos y los atravesó con una lanza. Y lo que se destaca del pasaje es que Finés mostró el mismo celo contra el pecado que hay en el corazón del Señor contra el pecado. Ahora, sé que es una historia muy fuerte, pero vas a leer más adelante cómo muchos de estos cultos incluían sacrificios de niños, incluían cosas perversas. Y por lo tanto, claro, Dios odia el pecado y trata con el pecado. ¿Por qué? Porque degrada la vida humana, porque trae dolor, injusticia y opresión. Así que
así como Moisés representó el corazón de Dios al interceder por el pueblo, así Finés también representó el corazón del Señor al juzgar el pecado y tratar con el pecado. Y de hecho, el acto de Finés fue un acto de justicia y fue un acto de fe, de manera que se le conecta con Abraham, y también se dice que se le consideró justicia a la fe de Finés como la de Abraham. Dice, de generación en generación para siempre. Una vez más, aquí está el tema del Salmo. Ellos persistieron en su rebelión, pero Dios persistió en amarles y en rescatarles. Y creo que Moisés y Finés se convierten en ejemplo para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, en su fidelidad al Señor, en actuar, en interceder, en amar y en tratar con tu pecado, ¿okay? En tratar con nuestro pecado. Ahora el verso 32 al 46, vemos la misericordia de Dios ahora, incluso durante el fracaso de Israel en conquistar la tierra prometida como debían hacerlo, e incluso durante el exilio. Entonces, desde el éxodo hasta el exilio, una historia de constante rebelión y una historia de constante amor del Señor por ellos. Así que una vez más, vamos a leer verso 32. Dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Pero mira con atención el verso número 44. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Entonces el ciclo se repite. Historia de pecado, de rebelión, y una vez más Dios mostrando su amor y su misericordia. Ahora, estas historias son una referencia a la conquista de la tierra prometida, hay una referencia a cuando salen justo de Egipto y llegan a las aguas de... No, perdón, estoy confundiendo con las aguas de Mara. Perdón, cuando llegan a las aguas de la contención, el lugar donde había salido agua de la roca y habían recibido agua, y Moisés se enoja y Dios no permite que Moisés entre a la tierra prometida. Pero también hace referencia a la historia del exilio. Así que Moisés y las aguas de la contención. Dice que el pueblo participó en que Moisés se rebelara y se enojara. No conocemos bien los detalles porque el texto no es tan específico, pero lo que sabemos es que el pueblo una vez más se quejó de que tenían sed, aunque Dios les había dado a beber, y Dios le dijo que le hablara a la roca a Moisés, la misma roca que anteriormente Moisés había golpeado y había salido agua de la roca para que bebieran. Ahora Dios le dice a Moisés, solo háblale a la roca. Pero Moisés se enoja con el pueblo y golpea la roca. Y Dios le dice a Moisés que eso fue incorrecto, y por lo tanto Moisés no entra a la tierra prometida, probablemente porque Moisés mal representó al Señor y porque Moisés lo hizo personal. En lugar de pensar que se estaban rebelando contra el Señor, pensaba que se estaban rebelando contra Él y se molestó con el pueblo y por lo tanto no entró
a la tierra prometida. Así que las aguas de la contención. Luego, fallaron en conquistar la tierra. Y esta es una de las grandes tragedias para la nación de Israel. Israel tenía que conquistar la tierra prometida y convertirse en una luz a sus vecinos. Tenían que vivir de tal manera en juicio y justicia que sus vecinos pudieran conocer a Dios y pudieran conocer el amor de Dios y la bondad del Señor y pudieran decir, mira el Dios tan sabio que tienen, el Dios tan bueno que tienen. Y entonces conocieron al Dios verdadero. Pero en lugar de eso, asimilaron la cultura de sus vecinos. Comenzaron a sacrificar a sus hijos a los ídolos cananitas. Comenzaron a llenar de injusticia la tierra, a oprimir a los que eran vulnerables, a cometer actos de injusticia, a olvidarse del Señor. Y por lo tanto, todo esto se convirtió en un tropiezo para ellos. En lugar de reflejar juicio y justicia, ellos derramaron sangre inocente. Y por lo tanto, se convirtieron en el nuevo Canaán. E incluso peor que sus vecinos que no conocían a Dios. ¿Sabes? Esto es lo que hace tan nociva a la idolatría. La idolatría degrada la imagen de Dios y por lo tanto degrada el valor de la vida humana. Podríamos sorprendernos de estos actos de injusticia, de mucho dolor y quebranto e injusticia el día de hoy. Así que la idolatría degrada la imagen de Dios y por lo tanto degrada el valor de la vida humana. Así que un ciclo constante de pecado, de rebelión y de rescate del Señor. Muy bien. Al final el Salmo termina una vez más con la petición. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Este es un salmo de alabanza, y es un salmo de alabanza, aunque no lo podamos creer después de tantos versículos de ver esta historia de Israel, de pecado, de rebelión. Pero otra vez, es el telón de fondo para resaltar el hecho de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo quisiera terminar el día de hoy enfatizando 3 cosas que creo que este salmo nos enseña y que nos hace recordar la importancia de cómo su historia en realidad es también nuestra historia. Y quisiera comenzar por ahí. Su historia es nuestra historia. Déjame repetirte todas las referencias que hay a cómo el pueblo se rebelaba continuamente contra el Señor. Dice así estas descripciones del Salmo 106. Pronto se olvidaron de la bondad del Señor, se rebelaron contra Él, se olvidaron de lo que Él hizo, no esperaron su consejo, cambiaron la gloria de Dios por un ídolo, se olvidaron de Dios su Salvador, se negaron a entrar a la tierra porque no creían en la promesa de Dios, que Dios los cuidaría. Murmuraron en sus tiendas, se negaron a obedecer al Señor, decidieron rebelarse en su contra. Finalmente, su pecado los destruyó. Este es el telón de fondo. Pero el Señor, dice ahí, el Señor los rescató de sus enemigos y los libró de sus angustias. Muchas veces Dios los libró, y al verlos Dios angustiados y al escuchar su clamor, se acordó de su pacto que había hecho con ellos, y por su gran amor les tuvo compasión. Este es el gran tema del Salmo 106. El amor constante del Señor a pesar de la rebelión del pueblo. Esta es la historia de Israel. Pero ¿sabes? Esta es nuestra historia. Es la historia de cómo la humanidad necesita ser rescatada. Es la historia de cómo hemos fracasado en nuestro pecado. Esa es la historia humana, una historia de pecado y muerte. Así que esta es la historia de cómo Jesús hizo por nosotros lo que ninguno de nosotros podía hacer por sí mismos. Esta es la historia de la salvación del Señor. Esta es la historia que nos da esperanza. El Salmo 106 apunta a la historia del Evangelio. Jesús, el único justo, el único que hizo lo correcto, que vivió la vida justa que ninguno de nosotros podría vivir,
nos representó en la cruz, murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar y resucitó, y un día establecerá su reino de justicia. Así que cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestro quebranto, cuando reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y confiamos solo en el Señor, somos rescatados. Recibimos el perdón de Dios y una vida nueva, un nuevo comienzo. Dios comienza a transformarnos desde el interior para que entonces verdaderamente podamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Poder adorarle en justicia y verdad. Su historia, la historia de Israel, en realidad es la historia de todos nosotros. Es decir, la historia de una humanidad fracturada, con un corazón pecaminoso, con una naturaleza incapaz de salvarse a sí mismos y necesitados de un Salvador. Y precisamente la historia de la Biblia, el único héroe es Jesús. Es la historia de un Dios bueno que, a pesar del pecado y la rebelión, Dios ha persistido en amarnos y envió a Jesús para rescatarnos. Una segunda cosa que yo quisiera enfatizar es la verdadera adoración. Creo que este salmo nos enseña en qué consiste la verdadera adoración. La verdadera adoración es una respuesta de obediencia y amor a la bondad que hemos recibido del Señor. Pero esa obediencia se ve en lo práctico, en actos de compasión y generosidad hacia los demás. Amor a Dios y amor al prójimo. Timothy Keller, en uno de sus libros, Justicia Generosa, cómo la gracia de Dios nos hace justos, dice así: cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, el resultado es una vida que se derrama en actos de justicia y compasión por los necesitados. ¿Sabes? Hay dos profetas, Miqueas y Amós, que precisamente denunciaron el hecho de que Israel, aunque seguía sus prácticas de adoración, en realidad Dios rechazaba su adoración porque no estaba acompañada de justicia y misericordia. Miqueas en el capítulo 6 denuncia estos actos de injusticia del pueblo, cómo oprimen al pueblo y cómo los líderes estaban siendo injustos hacia aquellos que eran vulnerables. Miqueas les recuerda al pueblo qué significa seguir al Señor como su Dios. Dice esto Miqueas 6:8. Esto es una versión sencilla. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué cosa? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia, misericordia y obediencia como resultados de conocer y experimentar la bondad de Dios. Otro profeta, Amós, también, en un tiempo donde Israel estaba atestado de injusticia, un tiempo muy difícil. Las personas seguían trayendo sus sacrificios a Dios, eran puntuales en participar del servicio, seguían con todos sus rituales. Dios les dijo que detestaba sus sacrificios porque estaban desconectados de cómo trataban a las personas. Y una verdadera relación con el Señor siempre transforma nuestra vida, nuestra manera de vivir, y siempre transforma la manera en la que tratamos a los demás. Esta es la verdadera adoración, dice Amós 5:24. Pero que fluya el derecho o la justicia o el juicio como las aguas, que fluya el derecho como las aguas y la injusticia como un arroyo inagotable. Otra versión dice: quiero ver una inundación de justicia. Esa es la verdadera adoración. Así que aquí está la bienaventuranza, la felicidad de haber experimentado la bondad de Dios y por lo tanto corresponder mostrando amor y generosidad hacia los demás. Esta es la verdadera adoración. Amor a Dios y amor al prójimo. Pequeños actos de compasión y generosidad hacia los que están en tu casa, hacia los que están a nuestro alrededor. Esa es la verdadera adoración. Por último, quisiera terminar subrayando el tema del Salmo. El Señor es bueno
para siempre y su misericordia también lo es. Pensemos una vez más en el trasfondo de este salmo, pensando en que probablemente está dirigido hacia los exiliados. ¿Qué es lo que están aprendiendo? Están aprendiendo que la tragedia que han vivido es en parte a una constante rebelión en la que se olvidaron del Señor y se olvidaron de su bondad. Pero que Dios no los ha dejado, que el pecado y la rebelión no va a triunfar, sino el amor de Dios, que Dios los va a rescatar y Dios los va a restaurar, que Dios los ha amado constantemente, que incluso la disciplina que están viviendo es una muestra del amor y del cuidado de Dios por ellos. Y entonces Moisés y Finés surgen como un ejemplo a seguir. Y claro, no de ir con una lanza y atravesar a los demás, sino de este celo por tratar con el pecado y también este deseo de interceder por otros. Así que quizás no estamos viviendo un exilio como la nación de Israel, pero quizás estás pasando un momento difícil en este momento de pandemia, o en el momento en que estés escuchando esta enseñanza. Quizás has fallado en vivir para Dios, has fallado y has intentado volver al Señor y simplemente no lo has hecho, no has podido. Quizás tu matrimonio está roto, quizás hubo infidelidad, quizás hubo infidelidad de parte del otro, y quizás ha habido mentiras, quizás simplemente se han distanciado en su matrimonio o está por romperse. Quizás no eres el padre o la madre que has querido o que pensabas que podías ser. Quizás no han salido bien las cosas con tus hijos y no has podido criarlos como quisieras y te sientes que has fracasado en tu tarea como padre. Quizás eres un papá soltero o una madre soltera y te sientes desesperado. Quizás perdiste tu trabajo o te redujeron el sueldo en este tiempo. Quizás siempre estás en tu trabajo pero las cosas no han salido como quisieras. Quizás has caído en alguna adicción y no has podido dejar y está destruyendo tu casa, está destruyendo tu vida. Quizás has pecado y crees que el Señor no puede perdonarte y no puede ayudarte. Quizás has perdido a un ser querido en esta pandemia. Te has hecho preguntas de por qué esto ha sucedido. Quizás alguna tragedia golpeó tu vida. Esto es para ti y para todos los que vivimos en un mundo roto y caído como este mundo. El amor del Señor permanece para siempre. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. El pecado y la rebelión no tienen la última palabra ni en este mundo ni en tu vida. Porque el Señor es bueno y Él ha enviado a Cristo como la respuesta al pecado y al dolor. Y Él ha resucitado. Y Él un día volverá para establecer un reino de justicia y paz universal. Así que, sea en la situación en la que te encuentres, quiero decirte que Dios te ama, que Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere restaurar tu vida. Puedes acercarte hoy con tu pecado, con tu dolor, traerlo delante del Señor. Tráelo delante del Señor. Reconoce su bondad. Reconoce que necesitas un Salvador y permite que el Señor haga su obra en tu vida. ¿Te parece si oramos y le damos gracias a Dios porque Él es bueno? Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tienes planes para nosotros, Señor. Y a pesar del dolor y la tragedia, como dice Jeremías, Señor, tus planes acerca de nosotros son planes de bien y no de mal, Señor. Porque tú tienes pensamientos, Señor, buenos hacia nosotros. Y tienes el plan de darnos un futuro y una esperanza, Señor. Gracias porque eres bueno. Porque, Señor, no importa nuestra condición, tú eres el único capaz de transformarnos y restaurarnos y limpiarnos, Señor. Y gracias porque nos das esperanza, Señor, de que el pecado
y la rebelión no van a triunfar, Señor. Tu amor es el que tiene la última palabra. Gracias por ser tan bueno. Ayúdanos el día de hoy a vivir una vida de justicia y de amor y de compasión a los demás en respuesta a la bondad y al amor que tú nos has dado, Señor, sin merecerlo. Ayúdanos a llevar esa compasión a otros, Señor, también. Y gracias por darnos esta libertad y por permitirnos acercarnos a ti con esta libertad. Te damos gracias, Señor. Amén.